una niña de apenas 8 años, un silencio que gritaba en el alma, y un maestro que tuvo la valentía de preguntar, ¿estás embarazada? Esa pregunta cambió sus vidas para siempre. Lo que esta pequeña confesó llevó a su profesor a llamar a la policía, desencadenando una cadena de descubrimientos que nadie estaba preparado para enfrentar. Pero esta no es solo una historia de dolor y miedo. Es también una historia de justicia, esperanza y fe en que siempre hay alguien dispuesto a escucharnos cuando más lo necesitamos. En los próximos minutos vas a descubrir secretos familiares, momentos de angustia y una lección de vida que seguramente tocará tu espíritu. Quédate conmigo hasta el final, porque cada detalle guarda una enseñanza. Y mientras lo haces, quiero pedirte algo. Si alguna vez en tu vida tuviste que ser valiente para defender a alguien, o si alguien te protegió cuando más lo necesitabas, cuéntanoslo en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a otros. Muchos de los que ven nuestros videos todavía no se han suscrito al canal. Si eres uno de ellos, hoy es el momento. Únete a esta comunidad de fe, justicia y esperanza. Dale like si esta historia ya te está tocando el corazón y activa la campanita para que no te pierdas las próximas. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo relatos como este, que nos recuerdan que siempre hay una verdad que merece ser dicha y una infancia que merece ser salvada. Porque créeme, esta historia tiene un final que transformará la manera en que miras a los más pequeños. Y ahora, prepárate para escuchar cómo el coraje de un maestro cambió para siempre la vida de una niña que solo quería volver a sonreír. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja, aunque nadie más lo note? En esa aula bulliciosa, donde los niños reían y corrían sin preocuparse por nada, un maestro percibió el silencio, como un grito. Martín, un hombre sencillo y paciente, miraba desde su escritorio a esa niña de 8 años que antes llenaba el salón con dibujos de caballos y sueños de ser veterinaria. Ahora, en cambio, permanecía con la mirada baja, como si temiera que alguien la viera. Su nombre era Lucía, y en su silencio ya se escondía toda una historia. Pero lo más inquietante, y no lo pudo ignorar, era esa barriga inflamada que crecía día tras día. No era normal, y el miedo empezó a rondarle por dentro. Miedo a lo que podría significar, miedo a confirmarlo, miedo a quedarse callado. Ese día, mientras los demás jugaban a las escondidas en el recreo, Lucía seguía sentada en su pupitre, sola, dibujando en su cuaderno un caballo con las patas torcidas. Martín no aguantó más. Se acercó despacio, con ese nudo en la garganta que tienen quienes saben que la verdad duele. Cuando ella levantó los ojos, él preguntó casi en un susurro, «Lucía, ¿tu pancita? ¿Estás embarazada?» La pregunta quedó flotando en el aire pesando como plomo. Ella no respondió. Solo una lágrima lenta y silenciosa rodó por su mejilla. Y eso bastó. En ese instante, Martín supo que su sospecha no era una simple paranoia de maestro. Había algo allí, más oscuro que el propio silencio. Mientras se alejaba de su escritorio para disimular, sintió cómo su pecho se apretaba. ¿Podía una niña de 8 años realmente estar embarazada? La idea lo desarmó. Se quedó mirándola de lejos, encorvada, abrazándose a sí misma como si nadie más pudiera protegerla. En su mente empezaron a encadenarse palabras como abuso, sospechas, miedo, negligencia. El aula ya no sonaba igual. El bullicio infantil ahora era solo un telón de fondo para la inquietud que crecía en él. Recordó que días atrás, un dibujo inquietante suyo había quedado abandonado en el piso, un caballo triste y una figura oscura al fondo, y ahora esa barriga inflamada era una denuncia muda que nadie más parecía ver. Así comenzó todo, con una pregunta imposible, una lágrima y un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Martín no podía apartar los ojos de ella, aunque algo en su interior le rogaba que lo hiciera, que no se metiera. Pero, ¿cómo ignorar la verdad cuando la tienes frente a ti? A veces la valentía no es gritar, sino simplemente atreverse a preguntar. Y él ya no podía retroceder. La infancia de Lucía estaba en juego. La protección que necesitaba pesaba sobre él. En su pecho ya se formaba la certeza de que esa historia apenas empezaba, y que la policía, el consejo tutelar,
El hospital y hasta la justicia tendrían que intervenir tarde o temprano, pero por ahora quedaba una sola pregunta sin respuesta. ¿Qué le estaba pasando realmente a esa niña? Martín intentó concentrarse en la clase, pero cada vez que cruzaba la mirada con Lucía, algo en él se partía. Recordaba cómo, apenas unas semanas atrás, ella levantaba la mano con entusiasmo para resolver problemas de matemáticas o para contar anécdotas de su perro. Ahora parecía vivir en un rincón de sí misma, como una flor que se marchita sin que nadie se dé cuenta. El maestro se debatía entre la prudencia y la urgencia, porque cada día que pasaba, esa barriga inflamada crecía un poco más y el miedo en sus ojos se volvía más evidente. ¿Era un embarazo? ¿Una infección? ¿Un abuso? La mente le jugaba malas pasadas. Solo sabía que había llegado la hora de hacer algo. En la sala de maestros, entre papeles y tazas de café frío, Martín no pudo evitar comentarlo con una colega. Ella se encogió de hombros y dijo: «Ay, Martín, los niños a veces solo están gorditos. No te metas en problemas». Pero él no podía aceptar esa respuesta. Esa barriga no era normal, y ese silencio tampoco. Recordó los términos que alguna vez escuchó en una capacitación: esquistosomiasis, negligencia, custodia, diagnóstico, hospital. Se preguntó si no sería uno de esos casos en los que todos miran hacia otro lado, donde la infancia queda desprotegida porque nadie quiere incomodarse. Esa idea lo hirió profundamente. Esa noche, solo en su pequeño apartamento, con las luces apagadas y una foto de su propia hija sobre la mesa, Martín sintió la magnitud de lo que estaba por decidir. No era solo una alumna, era una niña de 8 años, con una vida entera por delante, y una verdad que nadie más quería ver. ¿Cuántas veces en su carrera había escuchado casos de abuso que nadie denunció? ¿Cuántas veces la justicia llegó tarde? En su pecho se mezclaban la valentía y la culpa anticipada. Se preguntó si estaba listo para cargar con las consecuencias de alzar la voz, y al mismo tiempo se preguntó qué tipo de maestro sería si no lo hiciera. En la penumbra revisó su cuaderno de anotaciones. Allí había garabateado palabras sueltas mientras la miraba: embarazo, miedo, silencio, protección, justicia. Sintió un nudo en la garganta. Se levantó, abrió la ventana y respiró el aire frío de la madrugada. No había respuesta fácil. Solo una certeza. Al día siguiente, al volver a mirar a Lucía, con su dibujo inquietante, guardado entre sus cosas, y esa mirada suplicante que gritaba sin sonido, ya no podría ignorar más. Y quizá, solo quizá, ese fuera el verdadero llamado de su profesión: ser la voz de quienes no pueden hablar. Hay días que empiezan como cualquier otro, y sin embargo, terminan marcando la diferencia. Esa mañana, en la clase de artes, Martín decidió proponer una actividad inocente: que los niños dibujaran a su familia. Era una de esas dinámicas que siempre le encantaban a Lucía, pero esta vez fue distinto. Mientras los demás llenaban las hojas con colores, sonrisas y nombres, ella parecía dudar, sosteniendo el crayón como si le pesara. A su alrededor, el bullicio infantil seguía, con carcajadas y gritos, pero sobre su pupitre había un silencio espeso. Ese mismo silencio que ya se había vuelto habitual y que ahora comenzaba a sonar como una denuncia. Desde su escritorio, Martín la observaba con el corazón encogido. Había algo en su postura, en la forma en que se encorvaba sobre la hoja, que le heló la sangre. Cuando por fin terminó su dibujo, lo dejó allí, sin mirarlo siquiera. Al pasar junto a ella, Martín no pudo evitar detenerse. Lo tomó en sus manos, intentando no traicionar su expresión, y lo que vio le atravesó. En el papel había una mujer con cabello largo, su madre, una niña con trencitas, ella misma, y a su lado una sombra grande, negra, sin rostro ni ojos, un dibujo inquietante, cargado de un mensaje que nadie más parecía captar. Y en ese instante, Martín sintió que la verdad estaba cada vez más cerca, aunque todavía no podía nombrarla. Antes de poder decir algo, un murmullo a su lado lo sacudió como un relámpago. Era Lucía, susurrándole a una compañera: «Es culpa de él». Esa frase corta, dicha casi al viento, fue como un puñal. Martín sintió que el corazón se le aceleraba y tuvo que apoyarse en la mesa para disimular. ¿Quién era él? ¿Su padre?
¿Alguien más? Su mente se llenó de sospechas, abuso, miedo, negligencia. Por primera vez, sintió que esa barriga inflamada no era solo un síntoma físico, era el reflejo de un dolor más profundo, de una infancia herida. La pregunta martilló en su mente sin piedad: ¿qué le habían hecho a esa niña? Cuando la clase terminó, Martín la esperó a un costado, fingiendo revisar unas hojas. Los demás salieron corriendo al recreo, pero él la detuvo con una mano suave en el hombro. «Lucía, ven, por favor». Ella lo siguió sin resistencia hasta el rincón del salón, donde nadie más podía escucharlos. Allí, frente a frente, él buscó en su interior las palabras correctas y no las encontró. Porque, ¿cómo se habla con una niña de 8 años sobre una herida tan grande? La miró a los ojos y lo único que vio fue miedo. Un miedo antiguo, que no debería vivir en los ojos de una niña. Y entonces entendió que, por mucho que ella guardara silencio, ya lo había dicho todo. Martín se agachó un poco para estar a su altura, intentando no asustarla más. La niña apretaba las manos sobre su falda, con los dedos blancos por la fuerza con que los cerraba. La barriga inflamada se notaba aún más de cerca, como si cada día la infección, o lo que fuera que la consumía, ganara terreno sobre ella. «No tienes que decir nada si no quieres», murmuró él con voz baja, más paternal que docente. Pero en el silencio que siguió, supo que no necesitaba una confesión para entender que algo estaba mal. Ese dibujo inquietante, esa sombra sin rostro junto a su madre y a ella, ya lo había dicho todo. Un grito silencioso en forma de crayones y papel. Lucía no levantó la vista. Tenía el cabello un poco revuelto y unas ojeras suaves bajo los ojos. En un momento, se llevó las manos a la panza, como queriendo protegerse de algo invisible. Martín se mordió la lengua para no presionarla, para no romper la delicada barrera de confianza que apenas había logrado levantar. Afuera, el patio se llenaba de carcajadas, juegos de fútbol improvisados y niñas saltando la cuerda. Adentro, solo quedaba un aire denso, como de confesión, no dicha. Por un instante, él pensó en su propia hija a esa edad, tan frágil, tan llena de esperanza, y sintió rabia, rabia contra quien hubiera convertido a Lucía en esa niña silenciosa, llena de miedo. Él quería que ella hablara, que pusiera nombre a esa culpa que le temblaba en la voz, pero en vez de eso, solo la vio romper en llanto, un llanto contenido y casi silencioso, como si hasta eso le estuviera prohibido. Martín sintió la urgencia de abrazarla, de prometerle que nada malo volvería a pasarle, pero se contuvo. Sabía que no podía prometer nada todavía. La infancia de esa niña necesitaba protección, pero también justicia. Y para eso tendría que actuar con cuidado, pero con firmeza. En su mente ya tomaba forma la idea. Si nadie más la escuchaba, él lo haría. Si nadie más la cuidaba, él lo intentaría. Cuando Lucía salió del salón para reunirse con los demás, Martín se quedó solo, contemplando el dibujo sobre su escritorio. Esa sombra negra, sin ojos ni boca, lo miraba de vuelta, desde la hoja como un recordatorio de lo que estaba en juego. Allí estaba la verdad, disfrazada de crayón. Allí estaba la denuncia más fuerte que podía dar una niña de 8 años. Y en ese silencio de aula vacía, Martín sintió que ya no había vuelta atrás. Esa tarde, mientras guardaba el dibujo en su portafolio, se hizo una promesa a sí mismo. No dejaría que esa sombra ganara. Las despedidas en la escuela suelen ser caóticas, llenas de padres apurados, niños con mochilas colgando y promesas de «mañana te cuento». Pero esa tarde, para Martín, cada segundo parecía más lento, como si el reloj se negara a avanzar. Desde la puerta del salón la vio acercarse. Lucía caminaba con la mirada fija en el suelo, siguiendo a su madre como una sombra obediente. Elena, una mujer de rostro cansado y andar rígido, sostenía las llaves en una mano y el teléfono en la otra. Forzaba una sonrisa al verla, pero sus ojos la delataban. Martín respiró hondo. Sabía que no sería fácil, pero ya no podía quedarse callado. Cuando Elena se detuvo frente a él, lo saludó con un «buenas tardes» mecánico, sin demasiado interés. Martín no perdió tiempo. Le pidió hablar un momento a solas, con tono respetuoso pero firme. Elena frunció el ceño de inmediato,
como si su intuición le hubiera advertido que esa conversación traería problemas. En el rincón más tranquilo del pasillo, Martín le explicó lo que había notado, cómo la niña estaba retraída, cómo evitaba a sus compañeros, cómo esa barriga inflamada parecía más que un simple cambio físico. Y entonces, con todo el cuidado del mundo, agregó que Lucía había insinuado en un susurro que todo era culpa de su papá. Por un instante, Elena parpadeó, sorprendida. Luego, soltó una risa breve, nerviosa, casi burlona. «Ay, maestro, usted está exagerando. Son niños. A esa edad dicen cualquier cosa». Martín intentó mantener la calma. Le explicó que, como maestro, no podía ignorar lo que veía, que había un deber moral de actuar cuando algo parecía mal. Pero cada palabra suya parecía encender más la incomodidad en Elena. Poco a poco, su sonrisa desapareció y fue sustituida por un tono áspero. «Con todo respeto, usted debería enfocarse en enseñar matemáticas y no meterse en nuestra vida familiar». Lucía seguía allí cerca con su mochila en el hombro, escuchando en silencio. No decía nada, ni siquiera levantaba la vista. Martín sintió cómo su corazón latía más fuerte, pero supo que había dicho lo que debía decir. Elena, con las mejillas encendidas, lo interrumpió para dar por terminada la charla. Tomó la mano de su hija y se alejó a paso rápido murmurando entre dientes algo que él no alcanzó a entender. Y allí quedó Martín, parado bajo la luz tenue del pasillo, viendo cómo desaparecían por el portón. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía quitarse de la cabeza el gesto de Lucía, ese silencio espeso que ya se parecía demasiado a un grito de auxilio, y se preguntó si realmente había hecho lo suficiente. Esa misma noche, cuando la casa quedó en silencio, Martín se sentó solo a la mesa de la cocina, con una hoja en blanco frente a él y una pluma que no se decidía a moverse. Afuera, el frío se colaba por las rendijas de la ventana y las luces de la calle parpadeaban, como si también ellas tuvieran miedo. No podía dejar de pensar en Lucía, en cómo sus dedos temblaban cuando sostenía el cuaderno, en cómo se encogía sobre sí misma cada vez que alguien pronunciaba la palabra papá, y en la forma en que su madre, Elena, había defendido con uñas y dientes esa normalidad que ya nadie podía creer. Intentó convencerse de que quizá estaba yendo demasiado lejos, que tal vez Elena tenía razón y solo era una niña confundida con algún malestar pasajero. Pero en lo más profundo de su pecho, algo le gritaba que no podía ser coincidencia esa barriga inflamada, ese silencio, ese dibujo inquietante con la sombra sin rostro, ese miedo en su mirada. No podía ser casualidad que cada detalle encajara como piezas de un rompecabezas macabro. Y esa certeza lo mantenía despierto, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la cabeza llena de pensamientos. Recordó las palabras de Elena, dichas con desprecio: «No se meta en nuestra vida», y sintió la tentación de hacerle caso. Después de todo, nadie le pagaba para meterse en líos. Nadie le agradecería por enfrentarse a una familia que se negaba a reconocer la verdad. Nadie más parecía preocupado por esa niña de 8 años y su vientre que crecía como una herida abierta. Pero ¿cómo ignorarlo? ¿Cómo mirar para otro lado cuando el abuso, la negligencia y las sospechas eran tan claros? En la soledad de su cocina, se preguntó qué clase de maestro sería si elegía el camino fácil. Así decidió que al día siguiente tomaría una decisión, una más difícil que cualquier examen que hubiera enfrentado en su propia infancia. Buscaría la forma de proteger a Lucía, incluso si eso significaba ponerse en contra de sus padres, incluso si eso le costaba su tranquilidad. Porque si algo había aprendido en todos esos años enseñando, es que la infancia no se defiende sola. Y con esa resolución ardiendo en su pecho, dobló la hoja en blanco y la guardó en su portafolio. Esa noche durmió poco, pero por primera vez en días se sintió en paz con lo que tenía que hacer. El amanecer llegó más gris de lo habitual. Martín caminó hacia la escuela con el estómago encogido, repasando una y otra vez en su cabeza las posibilidades. No podía quitarse de encima esa sensación de urgencia, como si cada minuto que pasaba fuera vital para la protección de Lucía. Al llegar al salón,
La vio sentada en su pupitre, jugando con la goma de borrar como si fuera un tesoro diminuto. Esa barriga inflamada, cada vez más evidente, parecía gritar lo que ella callaba. Y su silencio era ya imposible de ignorar. Terminada la jornada, esperó a que el edificio se vaciara. Se encerró en la dirección, con la puerta cerrada y el teléfono fijo temblando en sus manos. Respiró hondo y marcó el número de la comisaría de su zona. Cuando la voz al otro lado respondió, sintió que se le cerraba la garganta. «Soy maestro. Es una niña de 8 años, y creo que corre peligro». Así comenzó su relato, tratando de no dejar ningún detalle afuera. El dibujo inquietante, la frase que susurró, el miedo en su mirada, las sospechas de abuso, la posible negligencia de los padres. El oficial escuchó en silencio, y al final, solo dijo lo que Martín ya temía. Sin pruebas concretas, no podían hacer más que una visita preliminar. Colgó con un nudo en el pecho, pero no se rindió. Tomó aire y marcó otro número, el del Consejo Tutelar. Allí la respuesta fue distinta. La consejera Ramírez, con una voz firme pero cálida, escuchó cada palabra, cada silencio contenido. Cuando él terminó, ella respondió con una certeza que le devolvió un poco de esperanza. «Hizo lo correcto, maestro. Abriremos un protocolo de urgencia. Esa niña no está sola». Martín colgó con las manos temblando. Era solo el primer paso, pero por primera vez en semanas, sintió que la justicia, aunque lejana, era posible. Miró por la ventana, donde los niños del vecindario jugaban en la calle sin saber de dolores ni de sombras. En ese momento, quiso decirle a cualquiera que lo escuchara: «Si tú también alguna vez has visto un niño callar y apartar la mirada, no dudes en intervenir, porque cuando la infancia está en riesgo, cada segundo cuenta. Y por cierto, si esta historia ya te está tocando el corazón, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para que juntos podamos seguir compartiendo estas verdades invisibles y luchando por la protección de los más vulnerables. Gracias por ser parte de esto». Esa noche, Martín no logró conciliar el sueño. La casa estaba en penumbra, y la ciudad, allá afuera, sonaba lejana y ajena. En su escritorio, el teléfono reposaba como un testigo silencioso de lo que acababa de hacer. Tenía miedo, no lo negaba, porque dar ese primer paso significaba meterse en la intimidad de una familia, desafiar la comodidad de quienes prefieren cerrar los ojos y arriesgarse a ser señalado. Pero también sentía algo más profundo, un deber, la sensación de haber elegido proteger a una niña antes que proteger su propia tranquilidad. Por momentos, la duda regresaba, insistente como una mosca en verano. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si Elena tenía razón y solo eran gases, intolerancia alimentaria, una infancia confundida? Pero bastaba recordar los ojos de Lucía para derrumbar esas excusas. Esa barriga inflamada no mentía. Ese dibujo inquietante no era imaginación. Ese susurro de «es culpa de él» era demasiado claro como para disfrazarlo de otra cosa. Martín sabía que los fantasmas que la perseguían tenían nombre y rostro, aunque todavía no pudiera decirlos en voz alta. Cuando finalmente se levantó de la silla, decidió escribir una pequeña nota para sí mismo, una promesa, una declaración silenciosa. «No importa cuántas puertas me cierren, no me callaré, porque su silencio habla más que 1000 palabras». Guardó el papel en su cartera como un amuleto, un recordatorio de que la justicia a veces empieza con una sola persona que se atreve a incomodar a los demás. En el fondo, intuía que esto apenas comenzaba y que lo que venía podía ser aún más difícil. La policía ya estaba avisada. El Consejo Tutelar también. Ahora solo quedaba esperar y estar listo para cuando la verdad saliera a la luz. Mientras se recostaba, agotado pero en paz, una pregunta lo atravesó como un relámpago. ¿Cómo reaccionarían los padres cuando supieran que él había dado la alarma? La respuesta no tardaría en llegar, y quizás, cuando lo hiciera, sería más peligrosa de lo que podía imaginar. Pero en su corazón ya no había marcha atrás. La infancia de Lucía bien valía cada riesgo, cada mirada de odio, cada amenaza velada, porque cuando se trata de proteger lo más sagrado, la valentía no es opcional,
El patio de la escuela estaba lleno de risas, como cada mañana, pero esa vez el aire se sentía distinto, más pesado. Martín lo supo apenas vio la silueta de ese hombre atravesando el portón, con pasos firmes y mirada afilada. Era Julio, el padre de Lucía. Llevaba una camisa polo gris y los puños cerrados como si contuvieran tormentas. Algunos padres se apartaron al verlo, percibiendo la tensión en sus hombros, y Martín supo, en el instante en que sus ojos se cruzaron, que él ya lo sabía. Sabía de su llamada, de la denuncia, del consejo tutelar, y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Julio no se detuvo, ni a saludar. Caminó derecho hasta Martín, deteniéndose apenas a un palmo de distancia. La voz le salió grave, cargada de ira contenida. «Así que usted fue quien se inventó esta estupidez, ¿no? Usted es el maestro que anda diciendo que mi hija...» No terminó la frase. La palabra embarazada quedó flotando entre ellos como una acusación muda. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero sostuvo su mirada, firme. Los niños que jugaban cerca se callaron poco a poco, percibiendo que algo grave estaba por suceder. «Señor Julio», empezó Martín con calma, «yo solo estoy preocupado por su hija. He visto cosas que no puedo ignorar. Si nadie más quiere verlas, yo las veré». Por un momento, creyó que esas palabras lo harían entrar en razón, pero no. Julio dio un paso al frente, su voz subió de volumen y la amenaza se hizo explícita. «Usted está cruzando la línea. Si sigue con esto, lo voy a denunciar yo a usted por difamación y acoso». La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Varias madres tomaron de la mano a sus hijos y se alejaron murmurando entre dientes. Y sin embargo, a pesar del miedo que le oprimía el pecho, Martín no retrocedió. Sintió que era su deber recordar en voz alta lo que estaba en juego. «No estoy acusando a nadie. Solo digo que su hija necesita ayuda. Y si ustedes no se la dan, alguien tendrá que dársela». Julio apretó los puños, los ojos inyectados de ira, y por un instante Martín pensó que quizá lo golpearía allí mismo. Pero no lo hizo. Solo estiró la mano en dirección al portón y gritó: «Lucía, vámonos ya». La niña apareció unos metros atrás, abrazando su mochila, la mirada clavada en el suelo, encogida como un pajarito asustado. Y mientras caminaba junto a su padre, Martín pensó: si alguna vez alguien necesitó protección, es ahora. Martín se quedó inmóvil en el patio, viendo cómo la figura de Julio se alejaba con pasos furiosos, llevando a Lucía casi a rastras. La niña apenas levantó la mirada antes de cruzar el portón, y en esos segundos fugaces sus ojos buscaron los de Martín, como queriendo decir algo que todavía no podía pronunciar. Esa mirada lo atravesó. Era la mirada de alguien que no espera ser rescatado, pero que en lo más profundo aún guarda una pequeña chispa de esperanza. Y eso bastó para que Martín reafirmara su decisión. No iba a quedarse callado, no esta vez. El bullicio en el patio, poco a poco, volvió a la normalidad. Los niños retomaron sus juegos, y los padres que antes se apartaron empezaron a murmurar entre ellos. Martín alcanzó a escuchar las palabras abuso, barriga inflamada, denuncia, flotando en el aire como cuchillos velados. Sintió el calor subirle al rostro, pero se obligó a sí mismo a mantenerse erguido. Sabía que enfrentarse a Julio no sería la última batalla. Sabía que los comentarios maliciosos, las miradas de sospecha y el aislamiento ya estaban en camino. Pero también sabía algo más. Si no actuaba él, ¿quién lo haría? Esa tarde, al regresar a casa, la escena del patio le volvía una y otra vez a la cabeza. Julio gritando, Lucía encogida, las demás madres apartando a sus hijos como si él mismo fuera el culpable. Recordó las palabras de la consejera Ramírez. «No será fácil, pero usted no está solo». Y aunque por momentos dudaba de eso, al menos podía aferrarse a esa promesa. Porque la justicia, a veces, tarda, pero siempre empieza con alguien que se atreve a incomodar. Martín se preguntó si acaso ese era su papel en la historia de Lucía, ser la piedra, en el zapato de quienes preferían el silencio. Y mientras guardaba el portafolio en un rincón y se preparaba para una noche larga, se preguntó qué vendría después. Sabía que Elena no se quedaría de brazos cruzados, sabía que Julio volvería,
quizá con más furia, quizá con amenazas más graves, pero también sabía que la infancia de esa niña colgaba de un hilo y que nadie más parecía dispuesto a sostenerlo. Y con esa certeza y ese miedo latiendo en su pecho, se dijo a sí mismo que la próxima vez estaría más preparado, porque cuando se trata de proteger una vida, vale la pena arriesgar la tuya propia. Elena estaba sentada en la sala de su casa, con las cortinas corridas y el televisor encendido solo para llenar el silencio. Julio caminaba de un lado al otro, mascullando su enojo entre dientes, todavía con el orgullo herido por el enfrentamiento en la escuela. Esa noche hablaron poco, pero la decisión ya estaba tomada. Había que demostrar que no pasaba nada, que Lucía estaba bien, que todo lo que ese maestro decía no era más que una exageración. La niña, en su habitación, abrazaba su peluche favorito mientras escuchaba los murmullos apagados de sus padres al otro lado de la pared. A la mañana siguiente, Elena la vistió con una blusa blanca y un moño en el cabello, como si quisiera mostrar al mundo una normalidad que ya no existía. En el camino al consultorio, el coche olía a perfume barato y a tensión. Lucía iba en el asiento trasero, mirando por la ventana, con su mochila sobre las piernas y la barriga inflamada escondida tras la tela ligera de la blusa. Elena respiró hondo varias veces antes de entrar. El médico que las recibió era un conocido, un hombre mayor con bata arrugada y ojos cansados, que le debía un favor desde hacía años. Elena habló casi sin dejarlo intervenir, explicando que su hija tenía la barriga hinchada por comer mal y que con el estrés todo se había agravado. Habló de intolerancia alimentaria, de gases, de herencias familiares. El médico escuchó con expresión neutra, asintiendo con la cabeza y tomando notas sin mucho interés. Apenas miró a Lucía, que seguía sentada en la camilla, callada, con los pies colgando y la mirada fija en el suelo. El diagnóstico llegó rápido, demasiado rápido. Probablemente sea intolerancia a algún alimento. Nada grave. El hombre redactó un pequeño informe con palabras vagas. Intolerancia, dieta suave, nada de estudios complementarios. Elena sonrió, aliviada, como si ese papel fuera un escudo que las protegía de las sospechas. Agradeció al médico, pagó en efectivo y salió del consultorio con Lucía a su lado, todavía en silencio. Mientras caminaban hacia el coche, Elena dobló el papel y lo guardó en su bolso con manos temblorosas. Creía que había ganado, que con ese informe podría callar al maestro, al consejo tutelar, a cualquiera que se atreviera a meterse en su vida. Pero lo que no sabía era que la verdad no se borra con una firma. Esa noche, la casa volvió a llenarse de silencios pesados. Julio estaba sentado frente al televisor, con la cerveza a medio terminar, mirando la pantalla sin realmente verla. Elena, en cambio, se encerró en la habitación con Lucía, desplegando sobre la cama el informe médico como si fuera un trofeo. Le hablaba en voz baja, con una dulzura fingida, tratando de convencerla de que todo estaba bien, de que no tenía nada que temer. Cuando esa señora del consejo venga a preguntarte cosas, tú di que aquí no pasa nada, que tu papá te cuida y que lo que tienes es por la comida. ¿Sí, mi amor? Lucía no respondió, solo abrazó más fuerte su peluche y susurró con voz casi apagada. Pero me duele, mamá. Elena le acarició el cabello, intentando no perder la calma. Lo sé, mi amor, pero ya estamos viendo al doctor. ¿Recuerdas? Todo esto es por tu pancita y la comida. No digas otra cosa o te van a llevar lejos de aquí. La palabra custodia no salió de su boca, pero flotó en el aire como una amenaza invisible. La niña asintió, con miedo en los ojos, porque, aunque no entendía del todo, presentía que cada mentira que le pedían la alejaba un poquito más de sí misma. En la sala, Julio escuchaba la conversación a través de la puerta entreabierta. Sus dedos apretaban la lata hasta deformarla. Por dentro, él mismo empezaba a dudar, aunque nunca lo admitiría. Esa barriga inflamada que día tras día parecía crecer, esa tristeza en su mirada. Algo no encajaba, y sin embargo, se obligaba a creer que la culpa era del maestro, de los demás, de cualquiera menos, de él, porque aceptar la verdad significaría aceptar su propia negligencia, su propio fracaso como padre. Así que se quedó allí, inmóvil, como una estatua rota, escuchando en silencio
mientras Elena seguía repitiendo que todo estaría bien. Pero al caer la madrugada, cuando el resto de la casa ya dormía, Elena se sentó sola en la cocina con las manos en la cara, como quien trata de contener las lágrimas. Por primera vez en días, se permitió pensar en lo que vendría. Sabía que la consejera no tardaría en volver, que el maestro no se rendiría, que el hospital tarde o temprano tendría que intervenir. Y en el fondo, un pensamiento incómodo comenzó a germinar en su pecho. ¿Y si no era solo la comida? ¿Y si estaban ocultando algo mucho más grave? El informe médico reposaba sobre la mesa, pero ya no parecía tan sólido, como si las palabras que lo llenaban fueran solo humo. No habían pasado más que un par de días cuando un auto gris, discreto pero con autoridad en su andar, se detuvo frente a la casa de los padres de Lucía. Del asiento trasero bajó Ramírez, la consejera del consejo tutelar, con su carpeta negra bajo el brazo y una mirada que mezclaba cansancio y determinación. Era una mujer que había visto demasiado para dejarse engañar por una blusa bien planchada o una sonrisa forzada. Sabía leer los silencios, sabía reconocer el miedo en la mirada de una niña de 8 años, incluso cuando los adultos se empeñaban en taparlo con excusas. Elena abrió la puerta con la misma sonrisa tensa que había ensayado frente al espejo. Julio estaba detrás, con los brazos cruzados, la cara endurecida y esa mirada de quien desafía a que lo contradigan. Ramírez entró sin rodeos, saludó con cortesía seca y se sentó a la mesa. Sacó su libreta y empezó una vez más a preguntar: ¿cómo estaba la niña? ¿Había comido? ¿Seguía con la barriga inflamada? ¿Ya habían hecho estudios completos? Elena se apresuró a mostrar el informe del médico general, insistiendo en que solo eran gases. Intolerancia alimentaria, nada grave. Ramírez leyó el papel con la calma de quien ya espera lo que va a encontrar. Lenguaje vago, sin exámenes complementarios, sin diagnóstico certero. Cuando levantó la vista, sus ojos eran como cuchillas disfrazadas de amabilidad. Preguntó por qué no habían llevado a Lucía a un pediatra especializado, por qué evitaban análisis más profundos, por qué insistían en desestimar las señales que ella misma había dado. Julio resopló con desprecio, diciendo que no iba a permitir que un desconocido pusiera en duda su papel como padre. Pero Ramírez no retrocedió, no lo hacía nunca. En un momento se inclinó hacia adelante y apoyó las manos sobre la mesa. Su voz seguía tranquila, pero cada palabra pesaba. Se los diré sin rodeos. Si antes del viernes no permiten una revisión médica completa e independiente, con especialistas y estudios reales, tendré que pedir al juez la custodia provisional de Lucía para garantizar su bienestar. Ustedes deciden. La frase cayó sobre la sala como un martillazo. Elena se quedó pálida. Julio tensó la mandíbula, y por primera vez en toda la visita, el silencio fue más fuerte que la arrogancia. Ramírez guardó la carpeta, se levantó y al pasar junto al pasillo, miró a la niña abrazada a su peluche, con esos ojitos que todavía pedían ayuda sin atreverse a decirlo en voz alta. Cuando la puerta se cerró tras Ramírez, la casa quedó sumida en un silencio espeso, casi irrespirable. Elena se dejó caer en la silla de la cocina, cubriéndose la cara con las manos, como si quisiera esconder no solo el miedo, sino también la vergüenza. Julio caminó hacia la ventana, con la mirada perdida en la calle vacía, sus brazos rígidos a los costados. En su interior, una mezcla incómoda de rabia y duda comenzaba a bullir, porque aunque todavía se repetía a sí mismo que no habían hecho nada malo, la amenaza de perder a su hija lo desarmaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, mientras Elena intentaba dormir, los murmullos de los vecinos parecían colarse por las paredes. En el mercado, en la escuela, en la panadería, todos hablaban ya de ellos. Las palabras denuncia, abuso, negligencia, custodia, flotaban como cuchicheos venenosos en el aire del barrio. Elena lloró en silencio, abrazada a su almohada, preguntándose en qué momento su vida se había vuelto tan frágil, tan expuesta. Julio, sentado en la sala con la televisión encendida solo para llenar el vacío, apretaba los puños sobre las rodillas, como un animal acorralado, y en la habitación de Lucía el ambiente no era distinto.
La niña estaba despierta, abrazando su peluche, con la barriga inflamada bajo la manta. Sus ojos abiertos, brillando en la penumbra, parecían buscar respuestas en el techo. No entendía por qué todo a su alrededor se había vuelto tan frío, tan hostil. Solo sabía que su mamá ya no la peinaba con cariño por las mañanas y que su papá ya no le contaba chistes. Lo único que le quedaba era ese caballito de peluche, ese silencio y un miedo creciente a que todo fuera culpa suya. En algún momento, antes de que amaneciera, Elena y Julio coincidieron en la cocina. Sus miradas se cruzaron, cansadas, duras, vulnerables. Ninguno habló en voz alta, pero ambos sabían que tenían que tomar una decisión, porque Ramírez volvería, y cuando lo hiciera no bastaría con más excusas ni con un papel falso. Y aunque todavía les costaba decirlo en voz alta, en el fondo los dos sentían lo mismo, que el tiempo para esconderse estaba llegando a su fin y que quizá la verdad era mucho más oscura de lo que querían aceptar. La madrugada lo encontró sentado en el sofá, solo, con la cabeza entre las manos. Julio no había pegado ojo desde que Ramírez cerró la puerta horas antes. La televisión seguía encendida, pero las imágenes no le decían nada. Afuera, la calle estaba vacía, iluminada apenas por la luz amarillenta de los faroles. En su mente, una escena se repetía una y otra vez como un castigo. Aquella tarde en la finca, semanas atrás, había sido idea suya. Creía que un día, lejos de todo, solo con Lucía, le devolvería la sonrisa que parecía ir apagándose poco a poco. Recordaba haber planeado el paseo con ilusión, buscando un lugar tranquilo, con aire limpio, animalitos sueltos y espacio para que ella corriera y jugara. Había elegido esa finca porque estaba aislada, con un lago en el centro que él mismo recordaba de niño. Lucía iba emocionada en el asiento trasero del coche, con sus trencitas y los ojos brillantes, preguntando si habría caballos, si podría haber gallinas. Julio se lo prometió todo mientras manejaba, orgulloso de haber tenido la gran idea. Pero cuando llegaron y Lucía corrió hasta el lago, Julio dudó un segundo. El agua no se veía tan limpia como en su memoria. Tenía un olor raro. Estaba llena de hojas secas flotando y un verde turbio cubría la superficie. La niña, sin embargo, no lo notó. Se quitó los zapatos, se remangó el pantalón y se metió al agua hasta las rodillas, riendo. Y él, en vez de detenerla, sonrió también, porque por fin la veía feliz. Ese sonido de su risa aún le retumbaba en los oídos, mezclado ahora con un remordimiento amargo. Después de ese día, todo cambió. Primero fue una fiebre leve. Luego vinieron los dolores de estómago, el cansancio, la barriga inflamada, y con cada síntoma, Lucía se fue apagando un poco más. Julio apretó los ojos en la penumbra del salón, como si quisiera borrarlo todo. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo no había entendido? Antes, tal vez porque era más fácil creer que eran solo gases, que era culpa de la comida, que todo estaba bien. Tal vez porque nadie quiere reconocer que fue su propia decisión la que enfermó a su hija. Julio se quedó allí, en la penumbra de la sala, con las manos apoyadas sobre las rodillas y los ojos clavados en el suelo. La risa de Lucía en el lago seguía rebotando en su mente, pero ahora sonaba lejana, triste, como un eco que dolía más que reconfortaba. Recordaba cómo salía del agua con las piernas cubiertas de barro y hojas pegadas en la piel, orgullosa de haber visto un pez chiquito nadando cerca de sus pies. Recordaba cómo esa noche ella se durmió agotada en el coche, con la cabeza apoyada en su hombro, mientras él pensaba que había sido un buen padre por un día. Ahora se preguntaba si ese momento, que creía hermoso, no había sido el inicio de su pesadilla. Se levantó del sofá y caminó hasta la cocina, buscando algo que le ayudara a pensar. Se sirvió un vaso de agua, pero lo dejó a la mitad. En su cabeza la palabra infección empezaba a tomar forma, como si hubiera estado allí desde el principio, escondida entre las excusas. ¿Sería posible que algo en esa agua estancada hubiera enfermado a su hija? Recordó que el maestro había hablado de un diagnóstico, de algo más serio de lo que ellos querían admitir, y en el fondo, su corazón le decía que sí, que esa barriga inflamada no era normal, que ese miedo en sus ojos no era solo miedo al castigo. Por primera vez en 1900
Semanas. Sintió que el orgullo se le desmoronaba por dentro. Quizá, pensó, había estado tan ocupado defendiendo su papel de padre, tan obsesionado con callar las habladurías, que nunca se detuvo a mirar realmente a Lucía. Y ahora, con cada recuerdo del lago, con cada imagen de su hija abrazando su peluche en la penumbra, sentía un nudo en la garganta imposible de tragar. ¿Cómo se repara algo así? ¿Cómo se pide perdón a una niña de 8 años por no haber sabido protegerla? El ruido de un coche al pasar lo sacó de sus pensamientos. Miró por la ventana a la calle vacía y se prometió algo en silencio. Cuando llegara el momento de la verdad, y sabía que llegaría pronto, no volvería a esconder la cabeza. Si de verdad la amaba, tendría que encontrar el valor para mirarla a los ojos, admitir su culpa y, aunque fuera tarde, empezar a protegerla de verdad, porque las sombras ya no se podían negar. Y quizás, después de todo, aún había esperanza de salvar algo de aquella infancia herida. El recreo siempre era un momento caótico y alegre en la escuela, y ese día no fue diferente. Pero Martín, desde el pasillo, no podía apartar los ojos de Lucía. La veía sentada en la banca de madera, con las piernas colgando y el caballito de peluche asomando por la cremallera de su mochila. Esa mañana, una niña nueva había llegado al salón, Isabella, con su cabello rizado y una sonrisa abierta que iluminaba el ambiente. Martín notó algo especial cuando Isabella decidió, sin pensarlo mucho, sentarse junto a Lucía en la banca, como si hubiera reconocido en su silencio una historia que necesitaba compañía. Las dos comenzaron a hablar bajito, con palabras tímidas, como quien se mide antes de confiar. Martín, que fingía ordenar unas carpetas, alcanzó a oír pequeños fragmentos de su conversación. Isabella le preguntó si le gustaban los caballos, y Lucía, por primera vez en semanas, sonrió. Luego, casi como quien no quiere que nadie más lo escuche, la niña confesó: «Fue después del lago, me enfermé después de ese día con papá». Esas palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Lago, enfermedad, papá. Todo de pronto empezó a encajar en su mente como piezas olvidadas de un rompecabezas. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras se apartaba de la puerta, procesando lo que acababa de escuchar. El lago, esa agua estancada que había descrito semanas atrás en un dibujo, el olor raro, las hojas flotando, todo cobraba sentido. Apenas terminó la jornada escolar, corrió a casa, encendió su computadora y comenzó a buscar. Tecleó palabras al azar: agua estancada, barriga inflamada, fiebre, niños, y en una de las primeras páginas encontró una respuesta: esquistosomiasis, una enfermedad causada por un parásito presente en aguas contaminadas que entraba por la piel y producía exactamente los síntomas que había visto en Lucía. El corazón le latía con fuerza entre alivio y miedo. Alivio por finalmente tener un nombre para esa verdad que todos negaban. Miedo por confirmar que, de no tratarse, las consecuencias podían ser graves. Esa noche escribió todo lo que había descubierto en un cuaderno, subrayando las palabras más importantes: esquistosomiasis, hospital, diagnóstico, tratamiento. Y mientras cerraba la tapa del cuaderno, se prometió que haría lo que fuera necesario para que Lucía recibiera atención médica adecuada antes de que fuera tarde. Si tú también sientes que estas historias merecen ser contadas y que ninguna infancia debería sufrir en 1900, silencio, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir dando voz a quienes más lo necesitan. Gracias por ser parte de esto. Martín no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Lucía sentada en la banca, con la voz quebrada al mencionar el lago, regresaba a él con fuerza. Abrió el cuaderno una y otra vez, repasando los síntomas, las estadísticas, las fotos de niños con la misma barriga inflamada que había visto en ella. Todo coincidía. Todo gritaba que la enfermedad estaba allí, avanzando lentamente, mientras los adultos se escudaban detrás de mentiras y papeles sin valor. La habitación parecía más pequeña que nunca, asfixiante, como si las paredes le recordaran que el tiempo corría y que nadie más se atrevería a mover un dedo por esa niña.
Al amanecer ya tenía un plan. Imprimiría los artículos, prepararía un pequeño dossier con la información y se lo entregaría directamente al consejo tutelar. Sabía que eso enfurecería a Julio, quizá también a Elena, pero no le importaba. La verdad necesitaba ser dicha y cuanto antes, porque cada día de retraso podía costar más que una infancia perdida. Esa mañana, antes de salir, escribió una sola frase en la portada del cuaderno. Proteger también es atreverse a incomodar, y se lo guardó bajo el brazo como si fuera su bandera personal. En la escuela, mientras los niños jugaban, Martín encontró un momento para observar a Lucía desde lejos. Isabela seguía junto a ella, compartiendo estampitas y risas tímidas. Había algo casi sagrado en esa pequeña chispa que aún le quedaba, esa sonrisa débil pero viva que no se rendía. Y fue entonces cuando comprendió que no podía fallarle, que no se trataba solo de un diagnóstico médico, de un hospital o de un tribunal. Se trataba de demostrarle a Lucía que alguien, al menos una vez en su vida, eligió creerle. Mientras redactaba la carta para acompañar el dossier, pensó en todo lo que esa niña le había enseñado sin siquiera hablar, que el silencio no siempre es consentimiento, que el miedo se esconde en formas invisibles y que la justicia, por más tardía que sea, comienza con una pequeña dosis de valentía. Cerró la carpeta, respiró hondo y se encaminó a entregarla, con el corazón latiendo como un tambor, porque ahora la próxima batalla sería en un tribunal, y estaba listo para dar la cara por ella, pase lo que pase. La sala del tribunal estaba fría y silenciosa, como si las paredes mismas se hubieran preparado para escuchar verdades incómodas. En el lado derecho, Julio y Elena, con su abogado, mantenían el mentón en alto, aunque las manos temblaban levemente sobre la mesa. Lucía no estaba presente. La habían dejado en casa bajo la promesa de que pronto todo esto acabaría. En el lado opuesto, Ramírez y el abogado del consejo tutelar desplegaban carpetas y papeles con la serenidad de quien sabe que la justicia está de su lado. Y más atrás, casi en las sombras, Martín sostenía su cuaderno azul contra el pecho, con la misma mezcla de nervios y determinación que lo había acompañado hasta allí. El juez, un hombre de mediana edad, entró con paso firme y mirada severa. Se sentó, hojeó unos documentos y levantó la vista con un leve gesto para dar inicio a la audiencia. Primero habló el abogado del consejo exponiendo los hechos. Una niña de 8 años con síntomas preocupantes, un silencio lleno de miedo, un diagnóstico médico sospechosamente vago, una madre defensiva y un padre agresivo. Mientras las palabras abuso, negligencia, barriga inflamada, custodia, hospital, infección resonaban en la sala, Julio apretó los puños y Elena desvió la mirada al suelo. Luego fue el turno de la defensa. El abogado de los padres caminó al centro de la sala con un aire de confianza forzada. Argumentó que sus clientes eran padres amorosos, que la niña estaba bajo cuidado médico y que no había pruebas de abuso ni descuido. Mostró el informe del médico general como si fuera un escudo y calificó las sospechas del maestro como exageraciones dañinas. En su tono había desprecio, incluso burla. Martín lo escuchaba con el estómago encogido, sintiendo que cada palabra era un insulto a la verdad que él mismo había visto en los ojos de Lucía. El juez lo miró entonces. «Profesor Martín, ¿tiene algo que declarar?» La pregunta llenó la sala de un silencio expectante. Martín se puso de pie, sintiendo cómo la sangre le hervía y el corazón le golpeaba las costillas. Caminó hacia el centro con pasos medidos. Abrió su cuaderno azul y respiró hondo. Esa era su oportunidad, y aunque la voz le tembló al principio, no tardó en encontrar la firmeza. Relató lo que había visto, el dibujo inquietante, el miedo en su mirada, el susurro culpando a su padre, la barriga inflamada y, finalmente, lo que había descubierto sobre la esquistosomiasis. Habló con la voz de alguien que no buscaba acusar por rencor, sino proteger por amor a la justicia. Mientras Martín hablaba, la sala permaneció en un silencio absoluto, interrumpido solo por el roce de los lápices sobre las libretas. Cada detalle que relataba, el miedo, la enfermedad, el agua estancada, la posibilidad de una infección grave, parecía perforar la coraza de arrogancia que Julio intentaba mantener. Elena, sentada a su lado,
No pudo contener las lágrimas cuando escuchó la palabra esquistosomiasis. El juez no apartó la vista de Martín en ningún momento, tomando notas con expresión grave. Cuando el maestro terminó, cerró su cuaderno azul y regresó a su asiento, con la respiración agitada pero la conciencia tranquila. Había dicho todo lo que debía decir. El juez permaneció unos instantes callado, meditando. Luego, con la misma voz firme que había usado al inicio, leyó su decisión. Dada la gravedad de los síntomas descritos, la falta de un diagnóstico médico especializado y la negativa reiterada de los padres a permitir estudios completos, este tribunal ordena que la menor sea trasladada en las próximas 48 horas a un hospital público para realizar un diagnóstico exhaustivo. Si los padres no colaboran, la custodia pasará al Estado de manera inmediata. Las últimas palabras cayeron como un golpe seco en la sala. Julio bajó la cabeza por primera vez en semanas, incapaz de sostener la mirada del juez. Elena solo lloraba en silencio, sujetando el informe falso que ahora no valía más que un papel arrugado. Ramírez asintió con serenidad, sabiendo que al menos la primera batalla había sido ganada. Martín cerró los ojos, dejando escapar el aire que había contenido durante toda la audiencia. Había logrado abrir la puerta a la verdad, y aunque el camino apenas comenzaba, ya no había vuelta atrás. Mientras la sala se vaciaba y el juez se retiraba, Martín volvió a mirar a los padres de Lucía. En sus ojos no había odio, sino un ruego silencioso, que no desperdiciaran esa segunda oportunidad para salvar a su hija. Y mientras recogía su cuaderno azul del banco, pensó en ella, en esa niña con la barriga inflamada, el dibujo inquietante y el miedo. En los ojos, pensó que pronto, muy pronto, todo tendría nombre y tratamiento, porque la infancia no podía seguir esperando. El hospital público estaba lleno de ecos y luces frías cuando llegaron esa tarde. Ramírez había pasado a buscar a la familia temprano, cumpliendo la orden del juez al pie de la letra. Julio conducía en silencio, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos sobre el volante. Elena, en el asiento trasero, abrazaba a Lucía con fuerza, como si esa fuera la última manera de demostrarle que todavía la quería, a pesar de todo. La niña permanecía quieta, con los ojos entrecerrados y su caballito de peluche apretado contra el pecho. Su pancita, inflamada bajo la blusa ligera, parecía recordarle a todos el motivo por el que estaban allí. Las enfermeras los recibieron de inmediato. Con el informe judicial en mano, no hubo trámites ni demoras. Un médico joven, pero firme, los condujo a una sala privada. Allí comenzaron los exámenes: análisis de sangre, orina, ecografías, incluso una tomografía. Cada pinchazo hizo que Elena soltara una lágrima. Julio, rígido junto a la pared, apenas respiraba. Ramírez, imperturbable pero con los ojos atentos, supervisaba cada paso. Lucía solo obedecía, callada, con esa resignación temprana que ningún niño debería conocer. Martín, por su parte, esperó afuera. Había llegado por su cuenta, decidido a no apartarse hasta asegurarse de que Lucía recibiera el cuidado que necesitaba. Sentado en una banca fría del pasillo, miraba a las ambulancias entrar y salir, sintiendo que el corazón se le encogía cada vez que imaginaba lo que pasaba del otro lado de la puerta. Sabía que ese momento era crucial. Sabía que, por fin, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Y cuando finalmente el médico abrió la puerta, su rostro era serio pero sereno. «Podemos hablar ahora», dijo, y los hizo pasar a un pequeño consultorio. Martín se quedó en la entrada, escuchando a la distancia. Julio y Elena se sentaron frente al doctor, tomados de la mano por primera vez en semanas. El médico miró sus notas, respiró hondo y con una voz tranquila pero tajante soltó el diagnóstico. La niña tiene esquistosomiasis avanzada, pero con el tratamiento adecuado puede recuperarse. En ese instante, Elena se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Julio cerró los ojos y una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Por fin, la verdad tenía nombre. El diagnóstico retumbaba en la pequeña sala como un susurro que nadie se atrevía a romper. Esquistosomiasis, una palabra dura, desconocida para todos, pero con la promesa de esperanza colgando de ella.
El médico explicó los pasos del tratamiento, las dosis, los controles que necesitaría Lucía en los próximos meses. Les aseguró que habían llegado a tiempo, que aunque su hígado estaba inflamado y su sistema debilitado, la recuperación era posible. Solo hacía falta atención, constancia y amor verdadero. Julio escuchaba sin levantar la vista, con las manos entrelazadas, como un niño, regañado que por fin entendía la gravedad de sus actos. Esa misma noche, ya en la habitación del hospital, Lucía dormía tranquila por primera vez en mucho tiempo. Tenía una vía en el brazo y un monitor que pitaba suavemente a su lado. La medicina había empezado a hacer efecto y su color había vuelto un poco a las mejillas. Julio estaba sentado junto a la cama, sosteniéndole la mano con delicadeza, como quien sostiene un secreto demasiado frágil para romperlo. Elena, de pie a un lado, le acariciaba la frente en silencio, con lágrimas secas en las mejillas. Entre los dos, un torpe pero sincero intento de reconciliación flotaba en el aire. Julio se inclinó hacia su hija y le susurró, con voz temblorosa pero firme: «Perdóname, hija. Perdóname por no haberte escuchado, por no haber visto tu miedo, por pensar que estabas exagerando, cuando solo estabas pidiendo ayuda». Lucía abrió los ojos apenas un poco y murmuró algo que él nunca olvidaría. «Yo solo te dije que era culpa tuya, porque me enfermé después del lago, no porque tú...». La frase quedó suspendida, incompleta, pero Julio la entendió mejor que nadie, y por primera vez en mucho tiempo lloró sin vergüenza, dejando que sus lágrimas cayeran sobre la sábana blanca, mientras prometía en silencio no fallarle nunca más. Desde el umbral, Martín los observaba con una mezcla de alivio y ternura. Elena lo miró y se acercó, con la voz apenas un hilo. «Gracias, maestro, por no callarse, por salvarla». Martín sonrió con humildad, sacudiendo la cabeza. «No la salvé yo», dijo. «Ella se salvó sola. Yo solo escuché lo que ella no se atrevía a decir». Y con esas palabras se retiró en silencio, dejando que la familia comenzara, al fin, a reconstruir los pedazos rotos de su historia. Pasaron los meses y la primavera finalmente llenó de colores los pasillos de la escuela. Las flores en el patio brotaban tímidas, pero alegres, y los niños corrían y reían como si nada malo hubiera pasado nunca. Entre ellos, Lucía. Ya no estaba escondida en una banca ni encorvada sobre su mochila. Su cabello recogido en 2 trenzas brillaba al sol, y lo más importante, su sonrisa había vuelto. Corría junto a Isabela, intercambiando estampitas y carcajadas, con la ligereza de alguien que, al fin, había dejado atrás el miedo. Su barriga, ahora plana y saludable, no era ya motivo de murmullos ni de vergüenza, sino un recuerdo superado. En casa, la transformación también era evidente. Julio y Elena la acompañaban a sus controles, médicos atentos y pacientes. Las discusiones ya no llenaban las noches, y en su lugar se escuchaban conversaciones sinceras y risas ocasionales. La herida seguía ahí, por supuesto, como una cicatriz que nunca desaparecería del todo, pero ya no sangraba. Julio, en especial, se había convertido en un padre diferente, más presente, más humilde, más dispuesto a pedir perdón cuando era necesario. Y cada vez que Lucía lo abrazaba sin temor, sentía que, quizá, todavía tenía tiempo de enmendar lo que había roto. Un viernes por la mañana, la escuela organizó una asamblea. Los niños se sentaron en el auditorio, expectantes, mientras la directora subía al escenario con un papel en la mano. Su voz resonó con claridad mientras anunciaba: «Hoy queremos reconocer a alguien que escuchó cuando nadie más quiso oír, alguien que vio más allá del silencio y se atrevió a proteger la infancia de quien no podía defenderse sola. Maestro Martín, por favor, acérquese». El auditorio estalló en aplausos. Martín, sentado en las primeras filas, se levantó un poco cohibido, pero con una sonrisa cálida. Caminó hasta el escenario, con su cuaderno azul bajo el brazo, y recibió el reconocimiento con la humildad de quien sabe que su mayor premio ya lo tenía frente a él. Esa niña, feliz otra vez, mirándolo desde la segunda fila con los ojos brillando de gratitud. Mientras sostenía el diploma, pensó que lo haría todo de nuevo, sin dudarlo, porque la infancia, pensó, siempre merece ser defendida. El auditorio seguía de pie,
aplaudiendo con fuerza, mientras Martín bajaba del escenario con el reconocimiento entre las manos. La directora le sonrió con complicidad al pasar y él respondió con una leve inclinación de cabeza, todavía algo abrumado por tanta atención. Nunca había querido ser protagonista de nada, pero entendía que a veces las historias más importantes no se tratan de uno, sino de aquellos por quienes uno decide luchar. Cuando regresó a su asiento, Lucía lo recibió con una tímida sonrisa desde su lugar en la segunda fila. Esa pequeña mirada fue suficiente para que todo valiera la pena. En el salón, esa misma tarde, el ambiente era distinto. Los niños charlaban, reían y levantaban la mano con entusiasmo para participar en la clase. Lucía se sentó en la segunda fila, derecha y segura, como si algo dentro de ella hubiera renacido. Cuando Martín lanzó una pregunta al aire, ¿quién me puede decir qué pasa cuando mezclamos calor con aire húmedo? Ella fue la primera en alzar la mano, con los ojos llenos de esa chispa que él había temido perder para siempre. «Yo sé, maestro», gritó con convicción, y la clase entera estalló en carcajadas alegres cuando ella dio la respuesta. Mientras escribía la respuesta en la pizarra, Martín no pudo evitar una sonrisa íntima. Recordó todos los días que pasó sin dormir, las discusiones con Julio, las lágrimas de Elena, la espera en el hospital, la palabra esquistosomiasis sonando como una sentencia, y ahora la escuchaba solo como un recuerdo, porque allí estaba ella, feliz, recuperada, dibujando caballos en su cuaderno y hablando de su sueño de ser veterinaria, y pensó, con una certeza dulce, que cada momento de duda, cada paso en falso, cada lágrima, habían valido la pena para llegar hasta aquí. Afuera, el viento de primavera soplaba suave, mecían las hojas nuevas del árbol en el patio y el sol entraba por las ventanas como una bendición. Martín se detuvo un segundo junto a la puerta antes de salir al recreo y pensó, asiento, veces solo hace falta que alguien cree, para que una infancia se salve. Y con esa reflexión en el corazón, abrió la puerta, dejando que el murmullo de las risas infantiles llenara el aire y lo envolviera en esa pequeña gran victoria silenciosa. El recreo estaba en su punto más alto cuando Martín se apoyó en la baranda del pasillo, con los brazos cruzados y una sonrisa tranquila en los labios. Abajo, en el patio, Lucía corría junto a Isabela, las trenzas saltando al ritmo de sus carcajadas. Llevaba su uniforme impecable y su inseparable caballito de peluche asomaba de su mochila, como recordándole a todos que algunas heridas sanan, pero no se olvidan. Entre juegos y estampitas, parecía otra niña, y sin embargo, era la misma que alguna vez susurró, «Es culpa de él» con lágrimas en los ojos, la misma que un día fue salvada porque alguien eligió escuchar. En el salón, la pizarra aún mostraba ejercicios de ciencias y los cuadernos estaban abiertos sobre las mesas. Martín caminó lentamente por los pasillos, saludando aquí y allá, dejando que la luz de la tarde le recordara que, a pesar de todo, la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso. Elena y Julio, ahora más unidos, se turnaban para recoger a Lucía al final de cada jornada, con sonrisas sinceras y abrazos que ya no eran forzados. Habían aprendido a hablarse sin gritos, a mirarla sin culpa, a ser padres de verdad. Y eso, pensó Martín, también era parte del milagro. Esa tarde, cuando la campana sonó y los niños comenzaron a salir, Martín se quedó en la puerta, viendo cómo Lucía le hacía una última mueca juguetona antes de correr al encuentro de su madre. Sintió un calorcito en el pecho, esa gratitud callada que solo sienten quienes saben que hicieron lo correcto. En sus manos su cuaderno azul, ya gastado en las esquinas pero lleno de notas que le recordaban por qué vale la pena incomodarse cuando la justicia está en juego. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra salida. Ay no. Viento suave levantó unas hojas secas del patio mientras las carcajadas infantiles se alejaban por el corredor. Martín respiró hondo y al cerrar la puerta del salón pensó en lo sencillo y a la vez grandioso que era proteger una infancia. Solo basta que alguien crea. Solo basta que alguien no se quede callado, porque la esperanza, al final, siempre florece.
incluso después del invierno más largo. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Hoy has escuchado la historia de una niña, un silencio y un maestro que se atrevió a incomodar para protegerla. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que levantar la voz por alguien que no podía hacerlo por sí mismo? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. Tu experiencia puede inspirar a alguien más que hoy esté pasando por lo mismo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Solo así seguirás recibiendo historias como esta, llenas de fe, esperanza y recordatorios de que todavía hay justicia en el mundo. Y si esta historia tocó tu corazón, déjame un me gusta ahora mismo. Nos ayudas a seguir compartiendo relatos que de verdad pueden cambiar vidas. Y antes de irte, te invito a ver el próximo video que ya aparece aquí en pantalla. Allí encontrarás otra historia increíble que seguramente te hará reflexionar aún más sobre el valor de la verdad y el poder de la fe. Que Dios bendiga siempre tu valentía. Nos vemos en el próximo.